Mañana. Hoy los niños se quedan con nosotros, y entonces pues vamos a orar por ti y por todos nosotros. Pues Señor, nos abrimos, hemos estado cantando varias veces que venimos a adorarte. Entonces Señor, aquí estamos para escuchar lo que nos quieres decir por medio de Marcos. Háblanos, por favor, en nombre de Cristo. Amén. Buenos días, buen año 2022. Esperemos que así lo sea, ¿no? Publicaba ayer Mónica Ruiz en las redes sociales unas viñetas de Mafalda, y Mafalda charlando con una amiga, y la amiga le preguntaba a Mafalda, dice, ¿cómo será el año que viene? Y Mafalda le responde, dice, no lo sé, pero debe ser muy valiente, porque con la que está cayendo, animarse a venir. O sea que esperemos que 2022 sea un año de al menos un cambio de tercio, ¿verdad? En lo que a pandemia se refiere, y que podamos recuperar cierta normalidad. El texto de esta mañana, ya nos lo ha leído Andrés, es el texto de los sabios de Oriente, porque entramos en Semana de Reyes. ¿Es el jueves o el viernes? Hoy es 2. Bueno, más o menos, por ahí, hacia final de semana, ¿no? Claro que ya hemos dejado la infancia y esos días de magia de la Navidad atrás, ¿no? Pero aunque somos mayores, seguimos esperando buenas cosas de otra manera. No hemos perdido las ilusiones. No hemos perdido las esperanzas, simplemente las transformamos y les cambiamos el sentido. Seguimos teniendo esperanza y anhelos para el nuevo año que hoy empezamos, o que ayer empezamos. Seguimos llenándonos de ilusiones y seguimos teniendo en el horizonte proyectos que alcanzar a nivel personal y a nivel comunitario también. Pero este tipo de viajes está lleno de incertidumbres. ¿Qué nos deparará 2022? ¿Qué perderemos? ¿Qué ganaremos? ¿Qué cosas tendremos que afrontar en este año? Bueno, son preguntas que irán viendo la luz a medida que avance este 2022. Empieza un nuevo año y nos embarcaremos y daremos continuidad a proyectos que nos van a llenar de ilusión y de alegría seguramente, que nos motivarán en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, de los estudios, también de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Como iglesia también deberemos dar forma a un proyecto que nos ilusione, que sea capaz de llenarnos de esa alegría que nos provee el Evangelio y que contagie a todos los que entiendan y descubran el mensaje de Jesús. Así que este nuevo año, dejémonos llevar por la alegría que recibieron los sabios cuando se encontraron con Jesús, por esa ilusión y por esa fuerza dinamizadora que solo nos provee el Evangelio. Y si cada uno de esos proyectos, y permitirme que en esta mañana esos proyectos los llame estrellas, porque estamos en un contexto de una estrella, si cada uno de esos proyectos o estrellas que seguimos pasan por Belén, pasan por la persona de Jesús, adquirirán una dimensión mucho más significativa, mucho más relevante, y llenos de sentido. Porque Jesús matiza tus proyectos. Porque Jesús incluye elementos en tus proyectos que no tendrías en cuenta si Jesús no estuviera en la ecuación. Jesús potencia tus proyectos más allá de lo que tú puedas proyectar en ellos. Así que incluyamos a Jesús en todos ellos y adorémosle a través de ellos.
entonces nuestra historia encontrará sentido incluso en medio de las dificultades. ¿A dónde te lleva tu estrella? Versículo 2, preguntan los reyes a Herodes, los sabios a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Aquellos sabios de Oriente incluyeron a Jesús en este proyecto de viaje. Básicamente ese proyecto de viaje venía motivado por la persona de Jesús y eso marcó la diferencia en sus vidas. Y quiero destacar 3 elementos de este texto. Hay muchos más y ya los niños nos han predicado de la última parte de los regalos, así que me ahorran tiempo ahí. 3 elementos. En primer lugar, sigue una estrella en la que creas. Los sabios creyeron que aquella estrella era la señal del nacimiento del Mesías, lo creyeron y la siguieron. Y la Biblia no nos dice cuántos eran. No nos dice si eran reyes, magos, sabios. La única pista que tenemos es que traían 3 regalos. Esos que nos habéis recordado los niños, ¿no? Oro, incienso y mirra. Quizás de ahí pensar que fueron 3, porque cada uno traía 1. Pero no lo sabemos. Los que han estudiado mucho el texto dicen que probablemente eran sacerdotes, astrólogos o astrónomos de alguna corte imperial persa, de lo que hoy es Irak o Irán, y venían desde ahí hasta Jerusalén o hasta Belén. ¿Y qué les motivó a hacer ese viaje? Mirad, para los que os gustan los datos curiosos, Kepler constató en el año 7 a.C., 7 años antes de que naciera Jesús, que estaban alineados Júpiter con Saturno en la constelación de Piscis. Seguramente te has quedado igual que yo cuando leí el dato. Algunos comentaristas bíblicos aseguran que aquella fue la señal que vieron los sabios de Oriente. En cualquier caso, no es una cuestión de buscar justificaciones físicas a cuestiones sobrenaturales o a lo que Dios pueda hacer, pero aquellos hombres vieron una señal en el cielo y la conectaron con algo en sus vidas. Esa estrella o esa alineación de planetas en el cielo, ellos entendieron que tenía que ver con ellos. Se requiere mucha fe para entender que una estrella en el firmamento, en un momento dado, es algo que conecta contigo directamente y que les va a mover a hacer el viaje más alucinante de su vida. Este año, pues como todos los años, nos va a tocar tomar decisiones. La mayoría de las decisiones serán cotidianas, serán del día a día, serán triviales, pero algunas de ellas serán trascendentes y marcarán el futuro. Quizás sean decisiones de pareja, quizás decisiones de trabajo, en cuanto a otras relaciones interpersonales, decisiones de fe, de vida cristiana, decisiones como iglesia local. Hay decisiones que nos harán alcanzar grandes logros, otras quizás traigan grandes fracasos, pero creo que vale la pena embarcarse en aquellos proyectos en los que creas de verdad, como hicieron aquellos sabios, y que movilice tu vida. Si es un proyecto, una pareja, algo vinculado a tu vida profesional o en términos de estudios o de formación, muévete cuando estés convencido de que merece la pena. Estoy convencido de que si estamos alineados con la voluntad del Señor, si le buscamos, Él mismo nos va a estimular a esas cosas. Porque Dios también valida nuestros anhelos. Dios también valida nuestras metas y nuestras ilusiones. Muchas veces nos movemos en términos de lo que pensarán los demás o actuamos como convencionalmente conviene. Pero si los sabios se hubieran parado a pensar en lo que según su cultura convenía o no convenía, o se hubieran dejado guiar por los criterios de los que les rodeaban, quizás nunca habrían hecho ese viaje hasta Belén. Seguramente se encontraron 25 aguafiestas que tienen un problema para cada solución.
Sin embargo, ellos entendieron que aquella estrella valía la pena seguirla. Y desde luego ese tipo de estrellas son pocas, pero cuando las encuentras hacen que el viaje deje de ser intrascendente y se llene de sentido. Y en términos de iglesia, dejémonos guiar por la estrella de Jesús. Que sea Jesús quien nos convenza de nuestro propio proyecto. Jesús convenciéndonos de lo que hacemos juntos, de lo que significa que estemos juntos y del valor de formar parte de esta comunidad. De nada sirve venir a participar de una iglesia que no te crees, que miras con distancia o que miras como un mero consumidor. Ser parte de cualquier iglesia local es toda una experiencia que te envuelve, en la que te comprometes y de la que participas. Y debes conectar, debes creértela y hacerla tuya, porque solo de esa manera podrás vivirla. Yo creo que la experiencia de la comunidad de fe no se puede mirar desde fuera. Puedes ser parte de la iglesia, pero estar a una distancia abismal de ella, como quien no es parte realmente. O puedes ser parte de la iglesia y sumergirte en la experiencia de ser comunidad. Créete este proyecto y ayuda, contribuye a definirlo, implícate. Hazlo tuyo, no pongas distancias, por favor, involúcrate. Y esto de involucrarse y de ser parte de la comunidad y sumergirse en la experiencia comunitaria, esto tiene que ver con la búsqueda y el seguimiento diario de Jesús juntos. Esto tiene que ver con relaciones significativas que nos retroalimentan y nos ayudan a crecer y a madurar juntos, que nos ayudan a resolver las dificultades y a sentirnos acompañados en medio de ellas. Eso tiene que ver con servicio y con desarrollo de tus dones en los muchos ministerios que tenemos y en otros que podamos abrir y empezar. Porque aunque tenemos una parte importante de vosotros implicados en ministerios y poniendo vuestros dones al servicio del Señor, aún hay otra parte que no lo está y os necesitamos. Necesitamos que os suméis al proyecto. Dios quiere contar con vosotros a través de vuestra iglesia local. Y especialmente esto de sumergirse en la experiencia comunitaria. Especialmente eso tiene que ver con misión, porque Jesús así lo ha querido. Es la gran encomienda a la iglesia, dar a conocer y encarnar el mensaje del Evangelio. Así que pon toda la carne en el asador en este proyecto comunitario. En segundo lugar, sigue una estrella que rompa los límites. Fijaos ese mismo versículo 2, dice que estos sabios venían de Oriente, de muchos kilómetros. Rompieron las fronteras de su seguridad, rompieron las fronteras de su comodidad y se aventuraron a un gran viaje. La estrella de Belén rompió sus límites. ¿Por qué vendrían de Oriente a adorar a Jesús? ¿Qué relevancia tiene esto para el Evangelio? ¿Por qué Mateo, que es el único evangelista que incluye este relato, lo narra y lo explica? Tenemos una pista en Isaías 2, versículos 1 al 5. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amoz, concerniente a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, venid y caminemos
a la luz del Señor. Aquí encontramos a todo pueblo y nación bajo el gobierno de Dios. Un tiempo de paz aún por llegar, aún en términos escatológicos, ¿no? Y Mateo identifica la posibilidad de ese momento futuro solamente posible a través del nacimiento de Jesús, a través de la persona de Jesús, al que los sabios, extranjeros, personas de otros pueblos y otras fronteras han venido a adorar. Algunos dicen que uno de los hitos más importantes de Europa, de la Unión Europea, es el Tratado de Schengen, ¿no? Creo que es de 1985, un año después de que yo naciera, y es esa libre circulación de ciudadanos y mercancías por todos los países de la Unión Europea. ¿Os acordáis cuando había que coger el pasaporte para ir a los diferentes países? Algunos tenían que poner la pegatina en el coche también para moverse por Europa, ¿no? Con la ES de España, o yo me acuerdo siempre de la CH de los suizos, ¿no? De la Confederación Helvética, que aún la llevan. Y hoy nos movemos por Europa libremente, sin pasar por fronteras y hasta sin roaming, que esto es un gran avance también, ¿no? No pagar una barbaridad de datos en el móvil, ¿no? Aunque desgraciadamente algunos siguen reclamando fronteras porque les da miedo lo desconocido, lo diferente. Se sienten cómodos dentro de sus fronteras limitadas. Yo creo que la estrella de Belén estaba allí para romper fronteras. Los sabios cruzaron los límites de su comodidad, de su ciudad, de su tiempo, dejaron sus seguridades y se aventuraron a un viaje probablemente de varios meses. Salieron de lo que hoy llamaríamos la zona de confort y salieron para descubrir lo que sin duda cambiaría sus vidas de manera radical: a Jesús. Nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Dime si no mereció la pena el viaje. Dime si no merece la pena embarcarse en este tipo de viajes. Así que el Tratado de Schengen ya lo inventó Jesús hace 2000 años. Y Pablo escribe en Gálatas que en Cristo ya no existe ni judío ni extranjero, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Se forma un nuevo pueblo del que todos somos iguales delante de Dios. A través de Jesús, Dios abrió un gran espacio Schengen espiritual, divino, de salvación, al alcance de todos los que quieran ir a encontrarse con Jesús. Y sin duda, ese viaje de ir a encontrarte con Jesús, o más bien que Jesús se encuentre contigo en el camino, merecerá la pena. Merecerá la pena. Embárcate en proyectos que rompan fronteras, que derriben muros, que te levanten, que te saquen de tu zona de confort y te hagan crecer, te hagan madurar. Hay un concepto en psicología que acuñó un psicólogo ruso de origen judío, Vygotsky, que se llama la zona de desarrollo próximo. No sé cuántos habéis oído hablar de él. Samantha, si está por ahí, no sé, y Débora, quizás. La zona de desarrollo próximo. Este es un concepto clave y muy interesante para entender la necesidad de las relaciones interpersonales en el crecimiento y en los procesos de madurez. No podemos crecer solos indefinidamente, dice Vygotsky. Crecemos solo en contacto con otros, en relación a otros. Es en relación a otros que aprendemos cosas, que descubrimos nuevas realidades, que somos capaces de ver los matices y aclaramos la perspectiva. Crecemos más en la relación con otros y crecemos especialmente en relación a otro con mayúsculas, Jesús. Tienes que encontrar una estrella que te lleve más allá de tus límites, que te desafíe, que te haga crecer, que te haga mejorar, que no te ayude a levantar barreras y a miedos, que no te ayude a encerrarte en ti mismo, sino al contrario, que haga que te abras, que avances. Algunos
les asusta esto de la globalización y tienden a replegarse, ¿no? Tenemos políticos mirándose el ombligo, cerrándose y cerrando fronteras, mirando con recelo al otro simplemente porque es diferente y acusándole incluso de los males propios. Pero dentro de la caja no se aprende más, no se mejora ni se crece. Decía una canción de Jarabe de Palo, en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, que antes de mezcla fue puro. Y para los que recordáis la canción, nos habla de que al final la mezcla nos enriquece a todos. Y como iglesia me gustaría que también estuviéramos dispuestos a romper fronteras, a franquear esos límites donde a veces nos enrocamos y de los que decidimos no salir, esos límites que nos dicen lo que debería o no debería ser la iglesia. Intentemos soñar juntos, fuera de esas fronteras, e intentemos sumar para que Dios haga a través de nosotros una comunidad mejor y con un propósito más grande. Si la estrella de Jesús brilla con fuerza dentro de esta comunidad, estoy convencido de que nos guiará en esa dirección. Y pensando estas semanas en nosotros como comunidad y en los sentimientos confusos y complejos que siempre traen los cambios, ¿estamos mejor o estamos peor? ¿Avanzamos en buena línea o quizás no? Bueno, estas cosas se definen en base al criterio que utilicemos, ¿verdad?, para dar una respuesta y para hacer el análisis. En el año 2002, la Iglesia Evangélica de Cristo Vive en Madrid, en el barrio de Hortaleza, una iglesia de la Federación, siendo pastor de esa iglesia en 2002 todavía José Pablo Sánchez, el director de Buenas Noticias TV, que lo vemos cada domingo presentando el programa en Televisión Española, aún no había llegado Emmanuel Buch. Siendo pastor José Pablo Sánchez, la Iglesia Cristo Vive definió en un documento el enfoque global de iglesia, es decir, hacia dónde, las líneas maestras de hacia dónde iban y querían ir como comunidad. Y básicamente lo definieron en términos de misión y llamaron al documento Aclarando la visión. Y después de todo ese trabajo que como iglesia hicieron en diferentes grupos y demás, José Pablo le puso una introducción pastoral a todo ese documento. Y os la quiero leer. Decía, si de verdad amamos al prójimo y queremos comunicarle el mensaje del Evangelio, tenemos que hacer un esfuerzo por adaptar nuestras costumbres, patrones, tradiciones, canciones, estilos y formas, de modo que sean comprendidos por la gente que nos rodea. Y esto supone una evaluación de nuestra realidad para corregir y adaptar todo aquello que ya no está alcanzando el propósito por el cual fue puesto en marcha. Supone cambios. El lema de la Reforma Protestante, Iglesia reformada siempre reformándose, es la única alternativa para que la Iglesia se mantenga viva. Todos conocemos iglesias muertas donde todo huele a muerto, tradiciones, costumbres, formas del pasado que ya no dicen nada a la mujer y al hombre de hoy. Iglesias que se quedaron ancladas en un pasado glorioso y que no supieron o quisieron reformarse. Prefirieron la comodidad y la tranquilidad del inmovilismo al riesgo de la reforma y la adaptación. En realidad la Iglesia, dice José Pablo, solo tiene dos alternativas: el inmovilismo de la muerte o la reforma de la vida. Y nosotros hemos optado por la vida. Y acaba José Pablo diciendo, nuestra prioridad son las personas que buscan a Dios. Por eso queremos ser sensibles a sus necesidades y crear un entorno que les inspire confianza, mejorando siempre y cambiando lo que haga falta para ser más eficaces en nuestra tarea. Me parece brillante. O sea, me parece una declaración de propósitos muy interesante. Y nosotros hoy, inmersos en esa tarea de definir hacia dónde vamos como iglesia de Camí Vell, como iglesia de Granollers, nos enfrentamos al reto de dar pasos que nos saquen de nuestros propios límites y que nos lleven más allá de las fronteras de nuestros planteamientos, a espacios a los que Dios nos esté llamando para que pueda extender su reino a través de nosotros. Y la última idea que os quiero dejar
sigue una estrella que te llene. Dice el versículo 10 que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Una súper alegría, un gozo les inundó cuando vieron la estrella y cuando vieron al niño junto a María. Si observamos el texto, parece que han perdido de vista la estrella, ¿no? Vienen de Oriente, se paran en Jerusalén y ahí parece que han perdido de vista la estrella, por eso van a palacio, porque si nace el rey de los judíos, un rey nace en palacio. Así que van a palacio a preguntar dónde nacería el rey Mesías. Y es cuando son enviados a Belén que de pronto encuentran de nuevo el rumbo y la estrella, y que les lleva justo hasta la casa de José y de María y de Jesús, probablemente ya Jesús con meses o algún año encima, ¿verdad? No estaba todavía en el establo con el burro, la vaca y compañía. Dice que se alegraron, se llenaron de un gozo grande. Quizás porque en ese momento sintieron que el viaje había merecido la pena, que tenía sentido todo lo que habían hecho, que no había sido un sueño ni una estupidez moverse, sino que todo tenía sentido porque habían llegado hasta Jesús. Me gustaría que salgamos retados a encontrar una estrella, un proyecto de vida personal o de iglesia que nos llene, pero que también vigilemos qué estrella seguimos. Hace un par de años, una estrella de las redes sociales, Laina Morris, una influencer de esas que muchos siguen y en las que muchos se reflejan y se proyectan sus vidas, una estrella aparentemente perfecta y con una vida feliz y completa, grababa un vídeo en el que se derrumbaba por completo. Creo que aún lo podéis ver en redes sociales. Decía que su vida era un auténtico fracaso, que estaba en una depresión profunda y que toda la apariencia que estaba intentando vender la había controlado y era esclava de los likes y nada le satisfacía. Ni siquiera los likes, porque son tan volubles, ¿no?, la gente a la hora de opinar y de decir que me gusta y que no me gusta. Ella decía que mucho de lo que transmitía, o gran parte de lo que transmitía, era mentira. Una estrella que muchos seguían, que no estaba llevando a sus seguidores a ningún sitio, a ningún lugar. Y estos sabios siguieron una estrella que les llevó a llenarse de gozo y de alegría. La alegría es una de las constantes en los relatos de la Navidad. La buena noticia de Jesús y de su proyecto para este mundo conlleva alegría. María se alegró, Elizabeth se alegró, los pastores se alegraron y los sabios se alegraron. Es una constante. Porque todos aquellos que se encuentran con el Evangelio, todos aquellos que se encuentran con Jesús, reciben esa gran alegría de saber que algo importante está pasando, que una nueva perspectiva se abre delante de ellos y de saber que hay esperanza de algo mejor, al tiempo que nos acompaña y no nos abandona en nuestro difícil presente. El Evangelio nos ofrece una alegría que no es comparable ni se puede comparar con otras alegrías y que impregnando cada aspecto de nuestra vida marcará la diferencia en ella. Es importante, como os decía, que este año sigamos estrellas o proyectos que nos llenen de alegría, que nos desafíen, que nos motiven y nos muevan en el ámbito laboral, de estudios, de fe, de vida cristiana o de vida comunitaria. No es lo mismo, ¿verdad?, cuando los proyectos están llenos de tedio, de tristeza, de pesar, a cuando los realizamos desde la alegría, la felicidad, la esperanza, la ilusión. Y como os decía antes, también como iglesia deberemos dar forma a un proyecto que ilusione,
capaz de llenarnos de esa alegría que nos provee el Evangelio y que conecta con todos los que entienden y descubren el mensaje de Jesús. Dejémonos llenar por esa alegría, por esa ilusión, por esa fuerza dinamizadora, por esa fraternidad, por ese compromiso al que solo consigue llevarnos el Evangelio de Jesús. El momento en el que los sabios llegan a aquel lugar sienten esa alegría inmensa que inunda sus corazones. Y nosotros como cristianos, cuando encontramos la verdadera estrella de nuestras vidas, Jesús, podemos también sentir esa alegría, ese gozo en el fondo de nuestros corazones, que nada ni nadie puede arrebatarnos. Para terminar, sobre todas las cosas, sigue una estrella que te lleve hasta Jesús. Ve detrás de todo aquello que tiene que ver con Jesús. Lo mejor de todo el viaje de estos sabios es que se encontraron con Jesús, versículo 11, y le adoraron. Cuando lo encontraron, supieron que habían llegado a buen puerto y que su viaje había merecido la pena. Contaba Memerto Mena Paque, un monje benedictino, una historia sobre un faro y un velero. Decía, el velero salía del puerto de Buenos Aires rumbo al Pacífico. Tenía que ir hacia el sur para girar por el Cabo de Hornos, pero en un momento dado, en medio de la noche, erró la posición y empezó a dirigirse hacia el Polo Sur. Primero apareció la duda, después el miedo en medio de la tripulación. La brújula se descontroló. Las estrellas no eran visibles a causa de las condiciones climatológicas y los marineros se sintieron desamparados. Pero en medio de su desamparo vieron una luz intermitente. No podían ver una estrella, así que no podía ser una estrella. Una luz intermitente. Y se dieron cuenta que era un faro que marcaba fielmente su posición. 3 luces cortas, una larga. 3 luces cortas y una larga. No sabían si había vida en el faro, tampoco podían contactar con el faro, pero recordaron que el libro de faros estaba a bordo del velero y podía explicarles qué faro era. Al abrirlo descubrieron por las luces que emitía, 3 luces cortas y una luz larga, qué faro era exactamente y cuál era la posición del faro, dónde se encontraba aquel faro, lo que revelaba su auténtica posición al velero. Desde ese punto, y en las mismas circunstancias, porque no había cambiado nada, las condiciones climatológicas eran las mismas, reencontraron el rumbo porque el faro había traído luz a su posición y en su travesía. Aquellos sabios de Oriente creyeron las señales. Emprendieron un largo viaje que les hizo salir de su zona de confort. Se llenaron de alegría saber que el viaje había merecido la pena. Pero lo más importante es que cuando se encontraron con aquel bebé de Belén, reconocieron que no era un bebé ni un rey normal. Era el Mesías sobre el cual recaían las esperanzas de salvación del mundo. Y entonces lo adoraron, es decir, reenfocaron su vida hacia Jesús. Le rindieron todos y cada uno de los aspectos de su vida, de su ser, de sus capacidades, de sus anhelos, de sus aspiraciones a Jesús. Vivieron todas estas cosas a través de Jesús. Jesús era el faro que les revelaba su posición y les marcaba el camino a seguir. Vivimos bajo un cielo estrellado. Hay muchas estrellas que seguir. Otra cosa es descubrir qué hay detrás de cada estrella. Pero solo el encuentro con Jesús mueve nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser y nos llena de sentido y de significado. Y cuando descubrimos a Jesús y nos encontramos con su mensaje de amor, es cuando nuestro viaje de vida se convierte en un viaje de adoración,
con rumbo a buen puerto, en un modo de ser y de vivir completamente diferente. Es entonces cuando nuestro pequeño universo, nuestros proyectos de vida personales y de comunidad, es cuando la vida y la muerte se unen en un relato con sentido. Deseo que este año, cada uno de vosotros y todos como comunidad, pudiéramos encontrar una estrella que seguir. Quizás habrá 2 o 3 proyectos importantes en tu vida en este 2022. Y si cada uno de esos proyectos o estrellas que seguimos pasan por Belén, pasan por la persona de Jesús, adquirirán una dimensión mucho más significativa, más relevante, más llena de sentido, porque, como os decía al principio, Jesús matiza tus proyectos. Incluye a Jesús en tus proyectos, que forme parte de ellos. Jesús los potencia. Adorémosle a través de cada proyecto de nuestra vida y de nuestra vida comunitaria. Y entonces nuestra historia encontrará sentido, incluso en medio de las dificultades y los tiempos de desorientación. Querida Iglesia, querido amigo y amiga que nos visitas, que Jesús y todo lo que Jesús representa y significa nos acompañe y sea el centro de 2022 a nivel personal y como Iglesia.